primitivo. Para un sector de la Argentina, el país está en un momento donde se dirime una especie de controversia entre, no sé, el país del campo popular, digamos, reivindicando cosas del pasado, versus, mejor dicho, el país de la economía concentrada y los medios de comunicación que son como, digamos, como hoy el poder omnímodo de la Argentina para algún sector. Para otro sector de la Argentina es un país que se encamina hacia un cambio de régimen. Hoy escuché en privado a un precandidato presidencial suponer que en octubre la Argentina puede cambiar de régimen y volverse algo parecido a Venezuela, ¿no es cierto? Así que bueno, ahí está la discusión abierta, ¿no? Tómame que para 35 años de democracia es como un poco básica, ¿no es cierto? La gente quiere como saber ya qué es lo que va a pasar, pero tómenme también que hay un conjunto, 7 por lo menos, interrogantes que hoy no podemos resolver. No tenemos ni idea, ¿no es cierto? Por ejemplo, ¿tenemos idea de lo que piensa la gente hoy, en su mayoría en Argentina? Me parece que no. Segundo, ¿tenemos idea si la presidenta de la República va a ser candidata? Tampoco, ¿no? ¿Tenemos idea cómo va a jugar de acá a octubre el gran interrogante, que es el factor Moyano? Tampoco sabemos. ¿Moyano es un aliado del gobierno o es un enemigo del gobierno? No sabemos. ¿Tenemos idea si va a funcionar y cómo va a funcionar nuestro nuevo sistema electoral? Que puede ser un caos, no sabemos. Por ejemplo, desde dentro de poco tiempo va a ser el Estado el que se va a ocupar de repartir los espacios en los medios de los candidatos presidenciales. ¿Eso va a funcionar bien? No tenemos idea. La justicia electoral ha advertido que podemos caer en una judicialización de las elecciones. ¿Tenemos idea cómo va a jugar las elecciones en las provincias? Es decir, cómo va a seguir la película, porque acá votamos todos los meses, ¿no es cierto? Tampoco sabemos. ¿Sabemos si la oposición va a generar un solo candidato? Está Felipe Solá, que vamos a hablar con él de esto. ¿O es una bolsa de gatos, digamos, tipo la alianza, con un candidato solo? ¿O generarán varios candidatos? ¿O aparecerá un candidato imprevisto? No lo sabemos. ¿El gobierno podrá mantener esta coalición, que también es un poco una bolsa de gatos, digamos, como la oposición, tan particular, que reúne, por ejemplo, a Carlos Menem con Luis Delía, qué sé yo? Yo escuché o leía anteayer, ¿se acuerdan del ex ministro Dromi, que fue el ministro privatizador de Menem, planteando que, bueno, que ahora que es cristinista, supone que hay que estatizar YPF? Dice, loco, este país, ya yo no entiendo nada, y presumo que ustedes tampoco. Entonces, claro, estos interrogantes no tenemos hoy, abril del 2011, no tenemos ni idea de qué va a pasar con todo esto. Por lo tanto, calma. Ahora, mientras tanto, mientras nos preguntamos por todo esto y asistimos a un debate, como les decía, un poco primitivo en un país que ya debe estar un poco más maduro, digamos, asistimos a cuestiones un poquito complicadas. Por ejemplo, el poder público argentino ha resuelto tirarse por la cabeza con policías, ¿no? Una cosa que yo no he visto en ningún país últimamente, ¿no? Que se juegue con la policía, ¿no? Porque yo entiendo que la Policía Federal puede cambiar de formato, que no tenga más adicionales, que la Policía Metropolitana tenga un papel más importante. ¿No pueden hablar? Si no pueden buscar una manera de hacerlo de una manera más sensata que sacar a los policías de los hospitales de un día para el otro. Es decir, no hay un modo más razonable de hacerlo. No hay un teléfono, una reunión, como hacemos todos nosotros en la vida cotidiana. La Argentina ha resuelto, por ejemplo, también desoír fallos judiciales. Una cosa inédita, nadie cumple fallos judiciales. Hoy el ministro de Educación de la Nación, poco menos que apoyó una toma a un colegio, que tiene como reivindicación el hecho de que los directores, celadores, más son del proceso. Es una cosa delirante, ¿no es cierto? Estamos jugando con los medios de comunicación. Yo entiendo que hoy la Argentina ha sobreponderado el papel de los medios a tal punto que todo el mundo supone que los medios son realmente el poder, una pavada, ¿no es cierto? Pero estamos bloqueando medios en Buenos Aires y en Córdoba, ¿no? Cosa que yo nunca, en 30 años de esta actividad, nunca he visto cosas semejantes. Y lo peor de todo, me parece, porque todo, en el fondo estamos jugando con inflación, estamos jugando con el Banco Central, jugamos con fuego, ¿no es cierto? Bueno, de todo lo que estamos haciendo, hay algo que tal vez tenga poco arreglo, porque esto finalmente se enderezará de algún modo. Y me estoy refiriendo particularmente a la política exterior argentina, ¿no? Que en este contexto disparatado está en un estado, tómame, que es más bien complicado. Por ejemplo, la Argentina ha resuelto evidentemente profundizar su enfrentamiento con Estados Unidos, utilizando para ello algunos elementos realmente infantiles, como secuestrar un equipo de comunicaciones de un avión militar norteamericano y no devolverlo, ¿no es cierto? Una cosa que
rara, digamos. La Argentina ha resuelto comercialmente enfrentarse con medio mundo. Tenemos hoy quejas en materia comercial de Estados Unidos, de Japón, de Suiza, de Brasil, de Turquía, de México, de Uruguay, de la Unión Europea, de medio mundo, ¿no es cierto? Porque la Argentina resolvió de una cortar importaciones, de un saque, ¿no es cierto? Es cierto que los países tienen restricciones, pero no de esta manera salvaje. La Argentina ha resuelto, yo no sé por qué, en algún sentido, no digo apoyar, pero poco menos a Libia, en este juego raro con Chávez. Saben que América Latina tiene posiciones contrapuestas en la materia. Hay países que han apoyado a Libia, Venezuela, claramente, Ecuador, Bolivia, otros que están un poco en una posición un poco más intermedia, más bien favorable, digamos, a que Gaddafi no puede seguir en el poder, Brasil, Paraguay, Uruguay, y Argentina resuelve tomar un camino chavista, digamos, de estar del lado de Libia, que bajo el argumento de que no podemos tirar bombazos, que las posiciones internacionales con bombazos, aceptamos que Gaddafi mate ciudadanos con helicóptero y disparos, ¿no es cierto? Entonces, eso es un juego un poco peligroso, a lo que se le suma, y vamos a hablar de esto hoy con los dos dirigentes que van a disputarse la conducción de la AMIA a partir del próximo domingo, el tema de Irán. Hubo una versión periodística que por ahora está desmentida, digamos, veremos cómo sigue, de que Argentina estaba en una negociación con Irán por una cuestión comercial para ir bajándole el nivel al tema de atentados. Bueno, eso se desmintió. Ahora, yo pregunto, ¿qué hacía el representante de Irán en un acto político del oficialismo con Martín Sabatella y con Luis Delía hace unos días en Luna Park? Horas después, un juez federal de la Nación, doctor Rafecas, denuncia o plantea que la embajada iraní en la Argentina financia grupos piqueteros. Entonces, tómenme que tenemos un debate un poco primitivo del estado de cosas de la Argentina que no se condice con lo que pasa, no te digo en Europa, acá en Uruguay. Tenemos un conjunto de interrogantes que no conocemos qué va a pasar. Estamos jugando con temas delicados, la policía, la justicia, los medios, la política exterior, la inflación y demás. Y en política exterior tenemos temas muy delicados, enfrentamiento con Estados Unidos, un juego comercial muy complicado, un coqueteo con Libia y un coqueteo con Irán, ¿no es cierto? Y arriba de esto, un juez de la Nación dice como que Irán banca piqueteros en Argentina. Y el tema adquiere prácticamente cero trascendencia. Entonces, me parece que el resto de los problemas argentinos se pueden resolver, veremos cómo sigue la historia, yo qué sé, de algún modo se encaminarán. Ahora, estamos jugando con cosas delicadas, con política exterior, cosa que no hace ningún país en el mundo. Bueno, estamos con Felipe Solá, con Alfonso Prat-Gay y con los dirigentes de la AMIA para discutir el tema de Irán. Ya venimos. Auspicia este programa. Arba y Provincia Pagos presentan el servicio de pago sin factura. Acércate a los Provincia Pagos habilitados. Paga y listo. Arba, Buenos Aires, la provincia. Créditos hipotecarios del Banco Ciudad. 20 años cuota fija y los últimos 3 años de regalo. Y ahora, si compras en la zona sur de la ciudad de Buenos Aires, te bonificamos la tasa en 4 puntos. Informate 0822 20 400, www.bancociudad.com.ar o en cualquiera de nuestras sucursales. En Telefónica creemos que el primer paso para poder es siempre querer, es no detenerse nunca y abrir nuevos caminos que vayan más allá de la comunicación. Porque estar más cerca tuyo es estar más cerca de lo que querés. Telefónica. Banco Provincia, un banco que hace, una provincia que crece. Cumplimos 10 años construyendo la empresa líder que soñamos desde el primer día. Cienza Argentina, la salud es nuestro compromiso. Felipe, buenas noches. Me acabo de enterar que va a ser abuelo, así que felicitaciones. Muchas gracias. ¿Qué edad tenés hoy? ¿Por cuánto le ganás? ¿Cuánto tenía? 60. 60, Sí. Ok, me ganás por 60. Okay. Bueno, primera pregunta. Leí el documento que firmaron en conjunto diversos dirigentes de la oposición, Elisa Carrió, Eduardo Duhalde, vos, Ernesto Sanz, Francisco Narváez, Ricardo Alfonsín, planteando cuidar la democracia. Termina el documento diciendo que los abajo firmantes nos comprometemos a convivir en el respeto, la aceptación de la diferencia, la tolerancia democrática, la amistad cívica y el cumplimiento irrestricto de las garantías públicas, Al día siguiente, Elisa Carrió acusó a alguno de los firmantes de narcotraficante y corrupto. Entonces, ¿me puedes explicar en qué? No, yo no te puedo explicar a Elisa Carrió. Ok. No estoy preparado, hoy no preparé para explicarla a Lilita y me parece que sí la puedes invitar y ella podrá decirte a qué se refiere.
Me parece que ella se refería a la posibilidad de una alianza que se montó detrás de la firma de este documento, de una alianza o agrupamiento o lo que fuera, que se montó inmediatamente detrás de esto como una, bueno, como lo que llama una operación, digamos, de difusión que no respondía a una realidad concreta. Me parece que ella se refiere a eso, y que a eso reaccionó. Ahora, el documento, hay una cosa que es muy importante. He escuchado en algunos lugares, en uno de esos programas que están disfrazados, que se dice que son programas de debate sobre la actualidad, pero en realidad son programas de bajada de línea del gobierno, que los hay. He escuchado que qué barbaridad decir que en la Argentina de hoy no hay democracia y agarrarse la cabeza. Eso es una trampa. Eso es trampear la respuesta. Nosotros de ninguna manera decimos que en la Argentina no hay democracia. No estamos viviendo en Libia, ni estamos viviendo ni siquiera estamos viviendo en Venezuela, no estamos viviendo en un país donde estemos asfixiados por la falta de democracia. Lo que sí decimos es que en la Argentina no parece haber intenciones en el gobierno de mejorar la calidad de esta democracia, porque no nos basta esta democracia, porque el pueblo argentino pretende y aceptaría muchos grados mayores de democracia. El pueblo argentino le gustaría mucho más que lo informaran, que hubiera más transparencia, que se le informara a los organismos de control, que se cumplieran los fallos de los jueces, que el Parlamento no tuviera un candado, sino que el candado le llamo yo a comprar también parlamentarios, a hacer que no vengan a una sesión clave como la última que tuvimos. Eso pasa hoy. Eso te pasa en el margen, siempre falta alguien. En el margen, digo yo, está el cuerpo central y siempre te falta alguien en el margen. En el Senado, gente que fue votada para hacer oposición, hoy trabaja para el gobierno. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, vos lo citaste, Carlos Menem, por supuesto, o Roxana Latorre. Hicieron campaña totalmente en contra del gobierno y una vez que estuvieron allí traicionaron y se dieron vuelta. Con ello clausuraron, porque ¿qué hicieron? Desequilibraron lo suficiente como para que ninguna ley que no le guste al gobierno pase. Eso es clausurar, eso es usar el Congreso de una manera complicada. Además, el oficialismo no da quórum. Imaginemos, yo creo que hay que ir más adelante. Se puede ser mucho mejor en una democracia mejor. Se puede tener una democracia tan amplia como podamos, respetando, como dice ahí, a rajatabla la Constitución y haciendo que nadie puede estar por encima de la Constitución, como dice el artículo 36, y sin embargo, tener un gobierno de lucha. Porque esta idea de que la Constitución elimina la agenda institucional, la Constitución, el respeto del Poder Judicial, los tres poderes, en fin, es una idea gorila o una idea anti-distribución del ingreso, una idea desmovilizadora. Es en este momento, en la Argentina del 2011, una barbaridad y una mentira. Es una falacia. Se puede respetar perfectamente la Constitución con estricto celo y hacer del cumplimiento de la ley un tema de importancia en la Argentina, que es un país que está bastante relajado en cuanto al cumplimiento de la ley en general. La gente lo siente y la incumple porque el otro también incumple, pero quisiera vivir en un país que la cumpliera más. Y sin embargo, seguir luchando por objetivos sociales, seguir teniendo un gobierno progresista, seguir sabiendo que la distribución del ingreso siempre es un objeto de lucha y de pugna. Se puede movilizar en las calles, se puede hacer muchas cosas, pero además, y antes que nada, hay que respetar la Constitución. Felipe, ¿vos crees que, como mucha gente supone, Cristina ya ganó? No, no. Yo creo que está muy bien plantada en este momento, que ella recibió casi 15 puntos o más de la muerte de Kirchner. Me parece que la muerte de Kirchner mejoró muchísimo la visión que la gente tenía de Kirchner, porque Kirchner tenía el 22% y Cristina tiene más, bastante más, y eso es una realidad. Y cuando ella alude a Kirchner, más allá del afecto en el que no me puedo meter y que me parece totalmente legítimo y comprensible, también hay una cuestión política, y es que la gente cristalizó lo bueno de Kirchner, tenía sus cosas buenas, yo las dije en un discurso en la Cámara, con emoción las dije, las cristalizó y olvidó las malas. Bueno, eso son cosas que puede la muerte, y que la muerte genera efectivamente alrededor. Ahora, yo no creo que ya ganó, yo creo que es una invitación a no luche, ya gané.
De ninguna manera. Si hay algo que es cambiante es la realidad. Lo que sí creo que depende en buena medida de ella cómo le vaya. Y en la oposición depende de la capacidad que tenga para ser capaces de no unirse por las malas razones, sino unirse por las buenas razones. Bueno, Macri sugirió, al menos entendí eso, el fin de semana, que la oposición debiera buscar, aunque no sea él, dijo, un candidato único, ¿no es cierto? Frente a lo cual el gobierno respondió que está en alianza, ¿no es cierto? Sí. Bueno, la respuesta es una chicana. Voy a hacerlo más corto. Dale. Miren, cuanto más se habla unilateralmente de posibles encuentros, alianzas o lo que fuera, menos se trabaja por adentro. Cuanto menos sepas vos que sos un periodista bien informado, cuanto menos sepas vos de qué trabajo se está haciendo adentro, es porque va a estar caminando mejor la posibilidad de uniones. Yo no creo en una sola unión, pero en dos sí, puede haberlas, es mi idea. Y creo que tiene que haber un trabajo silente, silencioso, por debajo, y con mucho compromiso de discreción y con mucho trabajo previo. No se trata de unirse para no perder. Eso es lo peor que se podría hacer. Después hay que gobernar. Y gobernar va a ser difícil si nos unimos por las malas razones. Esas dos oposiciones que imaginas, ¿cómo podrían estar estructuradas? Una es más o menos de centro-izquierda, con un núcleo alrededor del radicalismo, y otra es de centro nacional, de centro, no sé cómo quieras llamar, a mí no me gusta decir que de derecha, pero con centro en el macrismo, el peronismo federal, lo que fuera. Más o menos así. Esto puede cambiar, pero esto parece verse así. Son como las tribus que hay, ¿no? Hay tribus en la Argentina que, en el buen sentido de la palabra, pertenecen a formas de ver y de pensar a la Argentina. Fíjate que hay una especie de diagonal ahí, porque Cobos planteó hace unos días también que él podría acordar con el peronismo. Y Cobos se supone que está del lado de la centroizquierda, digamos, una alianza radicalismo con Carrió, eventualmente con Solanas, ponerle, y otra alianza que tenga Macri, a ustedes, etc. Ahora, cuando Cobos plantea una alianza, por ejemplo, con el peronismo federal, esta arquitectura que construye se cae, digamos. Sí, a mí me parece que lo de Cobos es, tengo que decir algo y lo digo. No digo yo por mí, digo que él pensó, tengo que decir algo y entonces planteo algo para patear un poco el tablero. Yo creo que yo tengo que resolver mi situación en el peronismo federal, en donde hay dos candidatos que están haciendo una interna, una preinterna,